estos días y desde luego, pues que uno de los temas que están en la discusión pública ardiente, el tema polémico, generador de opiniones encontradas, es el tema de esta advertencia del presidente de Estados Unidos en el sentido de catalogar como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas. Por eso me da mucho gusto recibir aquí a Gabriel Guerra, presidente de Guerra Castellanos y Asociados. Gabriel, ¿cómo estás? Querido Julio. Mucho gusto en Contento saludarte. de estar acá. Gracias. ¿Cómo ves todo este asunto de esta declaración que nos trae para arriba y para abajo a todo mundo? A todo mundo de cabeza. Mira, creo que la verdad es, obviamente es muy delicado siempre que el presidente de Estados Unidos se refiera a tu país en cualquier sentido, ¿no? Es como, y sobre todo este presidente, es de las cosas que preferiría uno que no sucedan. En general, mientras más olvidado y más en segundo plano se pueda llevar la relación, creo que siempre será más productivo. Pero en este caso creo que tenemos que poner todo en su debido contexto. En primer lugar, es una entrevista que le hace un medio, pues yo diría de tercer pelo en Estados Unidos. Bill O'Reilly fue de los grandes conductores de Fox News y salió forzado por una serie de escándalos y acusaciones que prefirió no enfrentar en juicios. No quiero entrar en el tema, pero parte de todo este movimiento, el Me Too y de alegatos acerca de supuestos actos de acoso, etcétera. Bueno, sale de ahí y tiene una presencia bastante secundaria, muy enfocada a la clientela electoral más dura de Donald Trump. Es decir, es un comentarista de extrema derecha o enfocado a la extrema derecha, que es la base de Donald Trump, que está tratando de activar. Bueno, Trump responde a una pregunta de O'Reilly, que O'Reilly es muy provocador y nunca ha sido precisamente fan de México, entonces tampoco sorprende. Y responde de una manera bastante vaga. De hecho, le dice, bueno, estamos trabajando en denominarlos o catalogarlos como organizaciones terroristas extranjeras, que es todo un procedimiento. Medio lo explica Trump en la entrevista, y después cuando le pregunta a O'Reilly que si estaría dispuesto a intervenir, Trump dice, he ofrecido ayuda al gobierno de México, pero en ningún momento hace ni siquiera una insinuación de que vaya a haber intervención. Entonces, primera parte es, esta no es un tuit de Donald Trump, no es una declaración desde la Casa Blanca. Si te fijas, Julio, no le da mucho vuelo Trump, incluso en su cuenta de Twitter. O sea, como que dijeron, pues, salió allí en la entrevista y pues ignórenlo lo más posible. Bueno, y aquí, por supuesto, bueno, ardió Troya, ¿no? Y ya tenemos desde los que dicen que por fin vendrán los americanos a salvarnos, hasta los que están ya preparándose ahorita rumbo al castillo de Chapultepec con su bandera, ¿no? Para aventarse desde el balcón. Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Es un procedimiento bien largo, bien complejo. Denominar a una organización, la que sea, como una organización terrorista extranjera, requiere pasar por toda una serie de pasos que implican, entre otras cosas, Julio, etiquetar por nombre a la organización. Es decir, tú no puedes decir en abstracto los cárteles de la droga. ¿Cuáles? O sea, hay una lista bastante amplia de organizaciones, casi todas vinculadas con el fundamentalismo islámico, algunas de extrema izquierda, una sola que es gubernamental, que son las Guardias Revolucionarias de Irán, pero con Irán Estados Unidos tiene un conflicto diplomático, político muy prolongado y hay sanciones, y en fin, está rota la relación. Todos los demás son, desde Estado Islámico hasta pequeñas agrupaciones en Filipinas que tú y yo seguramente jamás habríamos oído hablar si no nos hubiéramos metido a ver la lista ahorita. Es una manera que tiene Estados Unidos también para castigar a quienes apoyan financieramente este tipo de organizaciones y para impedir que puedan entrar a Estados Unidos sus integrantes o sus directivos. No muy aplica aquí. De hecho, sería probablemente la primera vez, tal vez me equivoque, pero
la primera vez que se cataloga una organización criminal de este tipo, de narcotráfico, como una organización terrorista, lo cual también es otra variable. Y finalmente, Julio, una implicación que yo creo que nadie ha medido en Estados Unidos, y es que suponiendo que esto se diera y que los catalogaran, entonces se podría castigar a quien desde Estados Unidos haga negocios con ellos, es decir, a quien les compre o les venda, y también podría haber razón para que un solicitante de asilo mexicano tuviera más posibilidades de que lo aceptaran en Estados Unidos si puede demostrar que está siendo perseguido por esa organización o entidad. Entonces, tiene muchas variables, pero la verdad es que ya ahorita estar hablando de la intervención extranjera me parece sí muy apresurado, por decirlo menos. Hay un elemento también para la clasificación de entidades u organizaciones terroristas. Hay también un elemento ideológico de que tengan una ideología específica que esté buscando un impacto. Mira, no, aunque no está establecido así en la norma, pero claramente sí, ¿no? Son organizaciones que tienen una finalidad agresiva o contraria a los intereses de Estados Unidos, llámese fundamentalismo islámico, llámese radicalismo marxista comunista, prácticamente no hay una que no tenga alguna connotación de ese tipo. Está Boko Haram, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Esta organización que se dedica, entre muchas otras atrocidades, a secuestrar a niños y niñas en edad escolar para reclutarlos, en fin, y muchas ramas de Estado Islámico, de Al Qaeda y de las distintas agrupaciones fundamentalistas islámicas que pululan en buena parte del mundo. Entonces, ese es el enfoque, son enemigos principalmente de los intereses de Estados Unidos y en este caso la única razón por la que se está argumentando esto, y el argumento de O'Reilly que es hasta cierto punto cierto, pero que también tiene su trampa, su jiribilla, es decir que por culpa de los cárteles mexicanos mueren más de 100,000 estadounidenses al año por consumo de droga. Esa es la lógica, que es una lógica verdaderamente, no, o sea, bajo esa premisa, pues podrías denominar a las compañías de tabacaleras, pues sí, organizaciones terroristas. O de bebidas alcohólicas. ¿No? O de automóviles, o de cualquier cantidad de cosas. O de alimentos chatarra. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy tramposo el argumento, es muy difícil de establecer, porque además, a quien sí, ni siquiera, y lo digo con todo respeto para la familia Levarón, que en este caso yo creo que no hay que olvidar, Julio, que ellos son víctimas de la violencia, ¿no? Independientemente de que caigan bien, mal o regular. A ver, esta es una familia desesperada por lo que les pasó. Yo creo que no. Yo no me atrevería a juzgarlos por lo que hayan dicho o no dicho sin medir, porque creo que en medio de ese dolor y esa desesperación es muy difícil pedirle sensatez y cordura a alguien. Pero ellos mismos no saben quién los atacó. Las autoridades mexicanas tampoco lo saben. O sea, existe... Entonces, ¿a quién vas a denominar terrorista? ¿A quien en abstracto los atacó? ¿A cuál de los varios cárteles o minicárteles o subcárteles que operan en esa zona vas a incorporar al listado? Entonces, insisto, creo que estamos haciendo demasiado ruido. Qué bueno que nos fijemos. Qué bueno que no dejemos pasar libremente ese tipo de comentarios, pero creo que realmente sí se está haciendo una tormenta en un vaso de agua en este momento. No dudes, eso sí, Julio, que se vuelva un tema de campaña. Claro. Y que, aunque no se concrete la denominación, o si se concreta que no tenga efectos prácticos, sí tenga un efecto político negativo para México, porque nuevamente en la campaña van a estar hablando mal de México, claro. Como ya lo hizo Trump muy exitosamente para él hace 2 años y medio. Anoche entrevisté a Sergio Aguayo sobre este mismo tema y él llamaba la atención sobre el hecho de que estamos en presencia por primera vez del derecho
de manifestarse y protestar y exigir protección de gobiernos, de familias que tienen la doble nacionalidad y que tienen derecho a exigir tanto de México como de Estados Unidos, que es un ejercicio que está generando también mucha discusión y mucha polémica, porque hay un segmento que los acusa de ser traidores a la patria, otros defienden ese derecho, pero finalmente tienen ellos esas facultades en ambos países. Bueno, ellos tienen el derecho de solicitar la ayuda del gobierno de su país, o en este caso de sus países. Lo que no tienen es el derecho a pedir, bueno, todo el mundo tiene el derecho a decir lo que quiera, pero lo que no pueden, o lo que no puede suceder es que haya una intervención extranjera, aunque ellos lo pidan. De la misma manera en que, si tú recuerdas cuando los atentados mortíferos en El Paso, dirigidos contra mexicanos, el gobierno de México expresa su repudio, su condena, lo señala como un acto de terrorismo, pero en ningún momento pretende ni pide poder actuar directamente contra los responsables. Entonces, en esa medida, pues sí, o sea, a nadie nos sorprendió, de hecho yo creo que varios aplaudimos la postura de la Cancillería mexicana en ese momento, decir, oigan, a ver, un acto dirigido a asesinar mexicanos o personas de origen mexicano expresamente tiene un componente de crimen de odio y de terrorismo. Y en ese momento todo el mundo lo vio así. Bueno, nada más que sucede también al revés, ¿no? Y no se nos olvide que más allá de la familia Levarón y esa comunidad mormona en Chihuahua, Sonora, hay alrededor de 1 millón de estadounidenses viviendo en México. Entonces, bueno, tampoco olvidemos, porque la migración se da en ambos sentidos, y al final del día, pues bueno, cada quien podría recurrir a eso. Pero mi gran preocupación en este asunto, Julio, es más bien política y de lo que puede convertirse en un nuevo elemento de hostigamiento hacia los mexicanos o hacia México en la campaña electoral en Estados Unidos, que me da un poquito de respiro o de alivio. No veo a Trump, a diferencia de hace 2 años y medio, no veo a Trump con ganas de confrontarse o de pelearse con el gobierno mexicano. Y creo que en ese sentido, y voy a decir algo que seguramente nos va a generar muchos tweets y la mayoría no van a ser muy favorables para mí, pero creo que en ese sentido, tanto Enrique Peña, cuando presidente, como Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente, han hecho lo correcto al no subirse al ring de la retórica y del pleito callejero con Donald Trump. Creo que a Peña le tocó tragar muchos sapos, aguantar vara, como comúnmente se dice, resistir muchas provocaciones, muchas ofensas, porque además el tono de Trump con el gobierno de México en ese entonces era mucho más agresivo. López Obrador ha sido igualmente cauteloso y yo creo que los dos merecen reconocimiento. Lo fácil aquí, Julio, es enarbolar la bandera y decir que a mí nadie me va a venir a indicar lo que tengo. Es el recurso fácil de la demagogia y de la retórica que no lleva a ningún lado. Entonces, creo que aquí la moderación en este tipo de cosas, no subirse al ring y mucho menos subirse al ring cuando se trata de una declaración forzada por una vía además que es bastante secundaria, como ya dijimos de Bill O'Reilly. Pero sí aquí hay que, pues mira, es como cuando atraviesas un barrio bravo y alguien te grita algo, te dice algo, te alburean, te dicen alguna cosa, les vas a contestar. O sea, realmente estarías en tus 5 sentidos si te detuvieras y dijeras, ¿qué me ves? Pues creo que no es lo más en ese sentido, y ya que hablas de Peña Nieto y su política frente a Donald Trump, ¿Marcelo Ebrard es el equivalente a Luis Videgaray? Mira, es el equivalente en tanto a que está asumiendo una serie de responsabilidades que en estricto sentido tal vez no son de la Cancillería, pero que en política, como bien sabemos, y sobre todo en el ejercicio del poder o en el ejercicio gubernamental, pues no hay espacio que se quede vacío. Si hay un vacío, alguien lo llena, por acción, por omisión, voluntaria o involuntariamente.
Y a Cancillería y a Marcelo Ebrard les ha tocado lidiar con una serie de asuntos que pues a lo mejor el migratorio, por ejemplo, la visita a ofrecer condolencias al lugar de los hechos, que el único funcionario federal que fue, y el único funcionario, punto, me atrevo a decir, de cierto nivel. Yo no recuerdo que los gobernadores se hayan apersonado, ¿no? Estrictamente hablando de Sonora, pero es una comunidad que vive en Chihuahua. No tengo recuerdo de que ninguno de los dos haya ido a presentarse con los deudos ni con nadie, o que haya hecho grandes declaraciones al respecto, ni del gobierno federal tampoco. Entonces, bueno, a Marcelo le ha tocado asumir esa parte, y creo que la relación con Estados Unidos, y más con este gobierno, el de Donald Trump, Julio, es dificilísima. Dificilísima porque además de toda la complejidad de la relación, que es enorme, es como estar casado en 58 planos con una misma persona, ¿no? O sea, que esa persona fuera, imagínate que tu esposa o tu esposo fuera tu vecino, tu inquilino, tu arrendador, tu socio, tu jefe, tu empleado, el dueño de tu coche, el dueño de la gasolinería donde le echas. Y hostigador y acosador. Y de paso hostigador y acosador, y que te chifla cuando pasas por la calle. Bueno, y entonces ahí yo sí creo que tenemos que ser un poco más tolerantes y benevolentes con quienes les toca esa ingrata tarea, ¿no? En su momento yo creo que a Videgaray le tocó y cometió un error que a mí me parece, y lo dije cuando era secretario de Hacienda, que fue el haber invitado a Trump en plena campaña. En fin, eso sucedió, ya no hay manera de deshacerlo. Pero a partir de ahí creo que esta idea de dialogar, de concertar, de no pelearse públicamente ha sido, y lo estamos viendo hoy, ya, ve el pleito que trae Estados Unidos con China, el pleito que trae con sus aliados en Europa, la desatención a Corea del Sur, su aliado histórico, o a Japón, o a tantos otros países, y dentro de todo, yo diría, no nos ha ido, para como podrían estar las cosas, no nos ha ido tan peor. Bueno, pues esa es una lectura, como siempre, muy interesante, que te agradecemos, Gracias, Gabriel Guerra, al contrario, la oportunidad de que nos compartas tus puntos de vista y que podamos tener una mayor claridad. Y me parece muy interesante el llamado a esta moderación, a no ni envolvernos con la bandera nacional y tirarnos por la ladera, y tampoco en otro extremo. Sí, porque hay quienes lo están diciendo públicamente, algunos en redes, que bueno, que entonces ahora sí ya, por fin van a venir los americanos, ¿no? Y también hay que decirlo, Julio, más de un medio de comunicación que se ha ido con la finta, y yo no sé si para ganar lectores o clics, pero que ya están hablando de posibles acciones militares, cuando no hay absolutamente nada en la normativa estadounidense que permita o que plantee una acción militar en otro país por el simple hecho de denominar a un grupo terrorista extranjero. Gabriel Guerra Castellanos, muchas gracias. Julio Astillero, muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte para fines publicitarios y ya volvemos con más información.